Durante un tiempo me hice la ilusión de que la sexualidad de las mujeres ya no era tema, que el tabú, los prejuicios, juzgar a una mujer por cómo vive su sexualidad, juraba que ya lo habíamos dejado atrás. Pero después empecé a escuchar con más atención. A mis amigas, a mis pacientes, a mí misma. Y me di cuenta de que todavía se juzga mucho a la mujer. Y como consecuencia, nosotras nos reprimimos. Y mucho más de lo que creemos. A pesar de que hoy es obvio que podemos vivir nuestra sexualidad con mayor libertad, sigue siendo un tema. También es tabú, todavía genera culpa, todavía estamos reprimidas. En este episodio me gustaría hablar sobre esto para que podamos registrar de que sí, ha avanzado y hoy la sexualidad podemos vivirla con mucha más libertad que antes, pero no tanto como una cree. Mi nombre es Luchi Rodríguez, soy psicóloga y sexóloga. Junto con Nacho creamos Espacio Vincular y este es nuestro podcast. Empecemos con unos ejemplos de por qué todavía es tabú. ¿Por qué todavía las mujeres no podemos vivir la sexualidad libremente? O no tan libre como querríamos. Un ejemplo claro de la diferencia que existe entre varones y mujeres es la masturbación. La masturbación en varones es algo súper cotidiano. Se habla, se bromea, se comenta sin problema. Ahora, si una mujer lo dice, si una mujer cuenta que se masturba, aparece el silencio, la incomodidad, las miradas raras, hasta muchas veces un comentario. Imagínense cuando éramos chicas, si un hermano o un primo se masturbaba, estaba todo bien. Ahora, si eso pasaba con una hermana o una prima, todos estábamos horrorizados. ¿Puedes creer? Esta chiquita se masturba en la ducha con el chorro de agua, un horror. Si mal no recuerdo, un comentario hecho en mi familia. Miren a su alrededor, si tienen alguna mamá de un varón de 13 años, lo más probable es que sí. Ella sabe que su hijo se encierra en el baño y sin problema comenta con risa. Sí, se encierra 1 hora en el baño. A masturbarse, obvio. Nadie se escandaliza por eso. Ahora, imaginemos una madre diciendo eso mismo de su hija de 13 años. Al día de hoy nos cuesta hasta imaginarlo. Nos cuesta porque no pasa. No existe. No está naturalizada la masturbación en las mujeres. Me atrevería a decir que hasta todavía es algo de lo que nos horrorizamos. Uy, Pepita, la encontré masturbándose en la ducha con el chorro de agua. Como si fuera algo terrible. Ahora, si es un varón, está todo bien, nos reímos, le damos su espacio. Mientras esto siga siendo tabú, nosotras no vamos a tener la misma posibilidad de conocernos desde chicas. Vamos a crecer creyendo que el placer es algo externo, algo que se da solo si se da o algo que depende del otro. Es más, crecimos creyendo que masturbarnos estaba mal. Por consecuencia no tenemos ni idea de lo que nos gusta o de lo que nos calienta. Hasta sentimos culpa por querer masturbarnos o tener deseo. Todavía existen mujeres de 20, 30, 40, 50 y más que no han llegado nunca a un orgasmo, que no saben qué les gusta, que sienten pudor, asco o vergüenza de masturbarse. Tengo pacientes que les he preguntado si alguna vez habían visto sus partes íntimas, si habían agarrado un espejo y vieron dónde estaba su clítoris, cómo eran sus labios y me han respondido: ¿estás loca, Luchi? Me da asco, ¿no? Me da impresión. Hace no mucho tiempo una amiga me preguntó cuál era el clítoris. Imagínense que yo tengo 32 años y todavía hay mujeres de mi edad que no saben o que nunca se han visto su vulva. Ahora yo les pregunto, ¿conocen algún varón que no sepa dónde están sus huevos? Puede darnos un poco de risa, pero es la realidad. Hay muchas mujeres que todavía no conocen dónde está su vulva y no hay una posibilidad de imaginarnos un hombre que no sepa dónde están sus huevos. O sea, es obvio. Volviendo al orgasmo, la realidad es que no sabemos cómo llegar a un orgasmo porque no sabemos qué nos gusta, cómo nos gustaría que nos toquen, qué nos calienta o qué nos calienta más para llegar al orgasmo. No lo sabemos porque no nos masturbamos, no lo sabemos porque no nos conocemos. No nos conocemos porque nunca nadie nos dijo que podíamos hacerlo. Y esto no es casualidad. Tiene que ver con nuestra educación, con la cultura. No sé ustedes, mujeres que me están escuchando del otro lado. Yo soy de los 90. Cuando era chica y comencé a salir con mi primer novio, mi mamá lo único que hizo fue llevarme a la ginecóloga. No tan mal de su parte, igual algo hizo. Pero no recuerdo muy bien si esto me lo dijo o es un mensaje implícito que yo siempre tuve en la cabeza que me transmitieron.
te cuidas porque si quedas embarazada te cagas la vida. Con ese miedo instaurado tuve la famosa primera vez. La realidad de mi experiencia personal me atrevería a decir que no estuvo tan mal, ni muy buena tampoco. Lo que más me acuerdo es que tenía mucho miedo porque si quedaba embarazada me cagaba la vida. Era lo único que yo pensaba. A lo que voy con esta anécdota. Nunca nadie nos dice: Luchi, estás de novia, vas a tener ganas de tener sexo, tenés que respetarte, no hacer nada que no te guste o de lo que no quieras. Y lo más importante es el placer, el disfrute. De eso se tratan los encuentros sexuales. Puedes cuidarte de esta y esta forma para evitar contagio de enfermedades de transmisión sexual y un posible embarazo. Me da la sensación de que hoy, en día, año 2025, seguimos un poco en lo mismo. La educación sexual se centra en las enfermedades y posibles embarazos no deseados, lo cual está bien, pero nos estamos olvidando del disfrute, el placer, el respeto, siendo que también son muy importantes. Esta frase que les decía: Luchi, estás de novia, vas a tener ganas de tener sexo, puede sonar un poco ilusa creer que una madre va a hablarle así a una hija, pero en verdad es lo más importante porque no vamos a evitar que tengan encuentros sexuales, pero sí podemos evitar que la pasen mal, que lo hagan porque se sienten presionadas o presionados. Entonces, es muy llamativo que hasta el día de hoy todavía no se pueda hablar así a un adolescente. En fin, estoy segura que, como yo, hay muchas mujeres que les costó o que les cuesta actualmente relajarse y disfrutar del encuentro sexual porque tenemos instauradas muchas creencias que nos dan miedo. Puedes quedar embarazada, te cagas la vida, tené cuidado, no vayas a contagiarte nada, ojo con lo que haces, no vas a quedar como puta, no podés estar tan rápido con el pibe, te tenés que hacer respetar, si no nadie te va a valorar. Y así tenemos miles de frases. Lo cual, el contenido en sí mismo por ahí no está tan mal, como por ejemplo usar protección para evitar contagios. Tenemos que cuidarnos para no embarazarnos si no lo deseamos, pero la connotación negativa y el miedo impuesto en estas frases es lo que hoy puede estar jodiéndonos un poquito la cabeza. Y muchas veces sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello. Otro punto que nos continúa marcando la diferencia entre mujeres y varones es que los niños a partir de los 11 años o antes a veces comienzan con el porno. Antes empezaban con las revistas de nosotras casi desnudas, cosificadas totalmente, y hoy 24/7 acceden al porno, muchas veces antes de esta edad por las pantallas. No es tema para este capítulo, pero esto ha traído consecuencias muy grandes, porque el porno no es realidad, es ficción. Entonces se esperan algo que no existe, que nosotras no vamos a hacer, que ellos tampoco van a lograr, y aparece la frustración. Y aparecen un montón de inseguridades. Y muchos no se han puesto a pensar que esto es ficción, que la compulsión en la masturbación con porno baja el deseo de estar con tu pareja. En fin, no es la idea de entrar acá, sin marcar cómo desde muy chicos todavía a los hombres se les habilita a la masturbación al ver porno, al estimular el deseo. Y a nosotras, que si ahora podemos ver porno, el porno más fácil de acceder, el que todos conocemos, no nos calienta tanto a nosotras. Generalmente está hecho para ellos. Hago un paréntesis. Esto hoy está cambiando mucho y se visibiliza mucho más un porno feminista, apareciendo más al alcance una gran variedad para todos los gustos. Y así todo, pese a que existe este porno feminista que está más al alcance de todos, a nosotras las mujeres nos sigue apareciendo culpa de ver porno y de masturbarnos. Todavía sigue siendo tabú entre nuestras amigas, no se habla, y mucho menos cuando hablamos de educación sexual. Todavía no hablamos del porno, todavía no hablamos de la masturbación, no se habla de el deseo de la mujer. En fin, el porno, no el feminista, el otro, al que se accedió por años o al que todos teníamos acceso por años, también nos metió en la cabeza la idea de una mujer sumisa, disponible, entregada al placer del otro. Así vivimos muchas nuestras primeras relaciones sexuales, enfocadas en dar placer sin importar si nosotras lo estábamos pasando bien. Nuestro placer siempre fue secundario. Si la pasamos bien, mortal, pero no es el objetivo del encuentro con un otro. El objetivo del encuentro con un otro es darle placer al otro, que se enamore de mí, que le guste y no sé cuántas otras presiones. Creo que muchas de mi generación ni sabemos bien qué es un orgasmo. Y para todas, hoy creo que sí lo sabemos, perdón. No teníamos ni idea antes que era un orgasmo. Y para todas el encuentro sexual se terminaba cuando el varón eyaculaba. Me atrevería a decir que todavía esto sigue siendo así.
sin querer, pero todavía seguimos complaciendo a la pareja o al pinche o al chongo del momento. También existe el miedo que nos lleva en muchos casos a reprimirnos. Me preguntarán, ¿miedo a qué, Luchi? Miedo a lo que va a decir el otro si mostramos mucha iniciativa, si somos más experimentadas, si tenemos deseos concretos, si pedimos o expresamos lo que nos gusta. Miedo a no ser suficientes, y miren qué contradictorio esto. Porque si nos mostramos como mujeres con deseo, curiosas, sexuales, lo más probable aparezca el juicio del otro lado. Hoy en día, si una mujer habla de su sexualidad sin filtro, todavía se escuchan frases como: no hace falta que cuentes eso, me incomoda lo que decís, no queda bien que hables de esto. Estas frases las he escuchado en mi entorno de amistades y uno dirá: ay, Luchi, pero no, estás loca, esas cosas ya no pasan más. Presten un poquito de atención y fíjense que las van a seguir escuchando. A diferencia de cuando un varón cuenta una experiencia sexual, se celebra, se festeja, se pide más detalle o quizás nadie dice nada, pero no aparece un comentario negativo. A mí me ha tocado escuchar a amigos decir: qué genia, Juana, disfruta su soltería, hace lo que quiere. Acto seguido: yo igual no estaría con ella, no es para algo serio. ¿Qué mensaje nos llega a nosotras como mujeres? Puedes disfrutar, pero no te pases. Puedes vivir tu sexualidad, pero no demasiado. Puedes ser libre, pero no sos para estar en pareja. Puedes disfrutar, pero que nadie se entere. O sea que disfrutar de la sexualidad y una relación estable no son compatibles. Es inevitable que esto no nos condicione. Porque aunque no nos importe el qué dirán, aunque estemos muy deconstruidas y que tengamos mucho amor propio, ese discurso sigue existiendo y a veces, sin darnos cuenta, nos atraviesa mucho más de lo que imaginamos. Y ahí está el problema. Sigue siendo atractiva una mujer libre, pero no para algo serio. Y eso no solo nos limita, también nos hace dudar de nosotras mismas. Hablando los otros días, hace un tiempo con mi mejor amiga, me contaba de un libro que estaba leyendo donde una mujer hace un trío con 2 hombres y después se siente muy culpable, sucia, como si ella se hubiera puesto en un lugar de objeto. Y mi amiga me decía que al leer el libro lo primero que sentía era eso mismo, cómo estos hombres la estaban usando a esta mujer como objeto sexual. Y también se le venía a ella el comentario o la idea de qué promiscua esta mina. Cuando me hizo este comentario, la primera pregunta que se me vino a mí a la cabeza fue: ¿por qué no al revés? ¿Por qué no ver que ella estaba usando a estos hombres para su propio placer? Obviamente que en este caso es ficción y estamos hablando de que existía total consentimiento, que fue deseado por ambos, que todos decidieron estar en ese lugar, nadie usó a nadie, ¿no? Pero a lo que voy con esto, que la realidad no está muy lejos de esto, que si una mujer hace un trío con 2 hombres, es muy probable que en algún lugar de su corazón o de su cerebro dude de si estaba haciendo lo correcto o de si se estaba poniendo en un lugar de objeto sexual, por más que ella lo haya elegido. Y también están los comentarios de otras mujeres diciendo que promiscua. Entonces, cuando una mujer experimenta y disfruta su sexualidad, aparecen no solo los juicios de una hacia una misma, sino el de afuera, de varones y de mujeres. Pero claro, llevamos tanto tiempo siendo tratadas como objeto sexual o cosificadas que hasta cuando elegimos con libertad, dudamos de si está bien lo que hacemos o nos estamos poniendo en un lugar de objeto. Y eso también es parte del problema. El juicio, como les decía, ya no viene solo de afuera, también viene de nosotras hacia nosotras mismas. No es fácil cambiar esto, no es automático, es un proceso, pero ojalá termine pronto. Hay algo que también me da muchas vueltas y quizás me da un poquito de pena, que es que entre mujeres nos juzgamos un montón, como les decía. A veces de una manera muy sutil, incluso disfrazado de consejo o preocupación. ¿Estás segura de hacer eso? ¿No será mucho? Yo no lo haría. Imagínate cómo vas a quedar. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y aunque no lo digamos con maldad, el mensaje llega. Lo que necesitamos entre mujeres no es más juicio, es más complicidad. Necesitamos amigas con las que podamos decir con confianza lo que hacemos con nuestra vida, si salimos con muchos pibes o no, si tenemos relaciones casuales con muchos o no, o si no tenemos ganas de tener relaciones, también está bien. Y que del otro lado recibamos empatía, no consejos innecesarios o miradas juzgadoras. Hay otro punto en el que no podemos ser nosotras mismas o que está muy marcada la presión que existe hacia las mujeres y es en la sexualidad en la pareja. Esta parte del episodio puede que esté aún más sesgada a parejas heterosexuales.
En pareja también hay muchas cosas que no se dicen. Muchas mujeres sienten que si no tienen deseo, hay algo roto o están haciendo algo mal. Y la realidad es que no es así. Tenemos que entender que el deseo no es constante. Sube, baja, depende de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y especialmente en nosotras las mujeres, el deseo está muy ligado a lo emocional y a lo hormonal. La presión que existe de que tenemos que cuidar a nuestra pareja nos lleva muchas veces a acceder a tener sexo por miedo, por culpa, por compromiso. Cuando tenemos relaciones sin ganas, a veces no hay disfrute. Y eso hace que no esté bueno ese encuentro, entonces no lo voy a querer repetir y el deseo baja y así se hace un círculo vicioso. Les pregunto, ¿cuántas veces les han dicho que tienen que cuidar a su pareja, que si no son buenas en la cama las van a cambiar o las van a dejar? Creemos que no nos hacen más este tipo de comentarios, pero piensen un poquito y van a ver que más de una vez les han insinuado algo de esto. Y acá se instaura el miedo a que, entre comillas, me cambien, me dejen, no me elijan más, me sean infiel. Miedo que muchas veces puede que se cumpla, que no me elijan más, que me sean infiel. Pero créanme que la infidelidad es mucho más compleja y que el cuidar a la pareja es responsabilidad de ambos, no nuestra solamente, porque una pareja es de a dos. Por eso es importante poder decir, hoy no tengo ganas, estoy cansada, sin sentir que estamos fallando. Ahora, no sentir que estamos fallando es súper difícil. Es difícil porque nos enseñaron que si no tenemos ganas, fallamos, como les decía recién, o no cumplimos. Es difícil, pero no imposible. Podemos comenzar, obviamente, construyendo la confianza y hablando con mi pareja, la famosa comunicación. Un primer paso puede ser informarnos y conversar sobre cómo funciona el deseo y la excitación en varones y en mujeres. Puede parecer obvio, pero no muchos lo saben. Primero tenemos que entender que los hombres no tienen más deseo que las mujeres, al menos no por naturaleza, no de manera biológica. Lo que sí pasa es que socialmente se les ha habilitado a desear más que a nosotras, mientras que a nosotras más encima se nos enseñó a reprimirnos, a solo desear cuando está justificado, por amor, por pareja, por un vínculo en serio, para procrear. Volviendo a lo que hablábamos al principio, el hombre tenía deseo y veía porno, se masturbaba y punto. A la mujer le aparecía el deseo y no podíamos hacer nada más que dejarlo en la imaginación si es que podíamos, porque también aparecía la culpa. No quiero entrar en la parte teórica, pero rapidito es importante mencionar y que quede claro que el deseo sexual es multifactorial. Influyen muchas cosas, como el estado emocional, la autoimagen corporal, el estrés, experiencias previas, vínculos con la pareja, etapa del ciclo menstrual, mandatos culturales y creo que esta lista podría continuar. En esta lista, nosotras las mujeres solemos estar mucho más atravesadas por lo emocional, los mandatos y las presiones culturales. Por eso, muchas veces parece que los varones tienen más deseo, pero en realidad ellos han tenido más permiso para expresarlo. No se lo juzga, en general nunca se lo juzgó. Es esperable que, al crecer, estemos desconectadas del deseo o nos sintamos incómodas con él. Si de chicas nos han enseñado que desear no está bien, no nos han habilitado a desear sin culpa. También tenemos que saber que el deseo puede ser espontáneo o responsivo. Voy a darles un ejemplo que leí una vez y me sirvió mucho. Tenemos el deseo espontáneo, que sería como quiero esto ya, como el deseo de comerme una hamburguesa en este momento. Y el responsivo sería algo como estoy sintiendo que tengo un poco de hambre, pero puedo aguantar. Y de repente paso y huelo el olor de pan de una panadería y me dan muchas ganas de ir y comprarme un pan calentito. Al aparecer el estímulo, se me abrió el apetito y fui a comprar algo para comer. En el día a día con tu pareja podría ser algo así como: imagínate que tu pareja te propone ver una serie. Al minuto te abraza, empiezan a darse besos. Al principio estás como pero el cuerpo se prende y ahí aparece el deseo. Eso es responsivo. Quizás no tuviste la iniciativa, no lo buscaste vos, pero una vez que empiezan a tener un poco de clima, te aparece el deseo. Podemos estimular nuestro deseo en el día a día, leyendo literatura erótica, viendo porno, si es que esto nos gusta, generando instancias donde nos masturbemos. Podemos hacer citas con nuestra pareja donde solo conectemos en la intimidad, con masajes, caricias, abrazos, sin llegar a prácticas sexuales. Hay varias maneras de estimular nuestro deseo y conectar con la pareja.
Ahí cada una tiene que ver qué es lo que le acomoda más. En fin, el deseo es un tema que tenemos que hablar con nuestra pareja. Es importante que quede claro que tenemos un deseo responsivo y un deseo espontáneo. Que quede claro que como mujeres se nos ha enseñado a reprimirlo y por eso es que los hombres por ahí tienen más facilidad para expresarlo, que no tiene que ver con una cuestión biológica. En fin, un montón de cosas que está bueno que empecemos a conversar con nuestras parejas. El otro punto es la excitación. Deseo y excitación no son lo mismo. Muchas veces pensamos que sí, pero no. Imaginemos, muchas veces pensamos que si no estamos calientes no tenemos deseo o al revés, y no necesariamente es así. El deseo es mental. Es eso que nos pasa cuando queremos, cuando fantaseamos, cuando nos conectamos con el otro o con nosotras mismas. Serían como las ganas. Y la excitación es física. Es lo que sentimos en el cuerpo: lubricación, erección, aumento del ritmo cardíaco, sensibilidad en la piel. Y en este punto es importante entender que el cuerpo de los varones y de las mujeres funcionan diferente. En los varones, en general, el deseo aparece primero y la excitación es inmediata. Lo que desean los excita y el cuerpo responde bastante rápido. Pero, para nosotras, muchas veces la excitación viene antes que el deseo o casi en simultáneo. Es decir, podemos empezar a tocarnos, besarnos, sentirnos deseadas por nuestra pareja y ahí recién aparece el deseo. El responsivo, como les decía. No siempre tenemos ganas antes de empezar, pero podemos conectarnos en el proceso. No es que no tengamos deseo, es que necesitamos más estímulo emocional o físico para que aparezca. Y esto ayuda a entender por qué a veces creemos que tenemos bajo deseo, cuando en realidad lo que pasa es que nuestro cuerpo necesita más tiempo, más clima, más conexión para activarse. En fin, el tema del deseo y la excitación, la diferencia entre esto y entender cómo funciona en la mujer y en los varones, está bueno poder hablarlos como pareja, para que se entiendan, para que nosotras como mujeres seamos compasivas con nosotras, para que nuestra pareja lo entienda, para que no aparezcan presiones, para que aparezca la comunicación y empecemos a negociar un poco. Ya terminando, me gustaría hablar un poquito de lo que les pasa a las mujeres con la maternidad. Todas las presiones que aparecen de familiares, amigas, presión que generalmente está solo puesta en nosotras. Me pasó hablando con una paciente hace un tiempo que con mucha angustia me dijo que sentía miedo de no estar haciendo las cosas bien, porque desde que había sido madre no había vuelto a conectar sexualmente como su marido, no como antes. Existían momentos de intimidad, tenían encuentros sexuales, pero ella no tenía tantas ganas como antes. Empezamos a indagar en cuáles eran sus expectativas, en si esto era un problema para la pareja, y me dijo: ¿sabes lo que pasa, Luchi? Cuando quedé embarazada, todo el mundo, amigas, mis familiares, me decían: bueno, ahora es importante que no descuides a tu pareja. Cuando nazca tu hijo no podés olvidarte que aparte de ser madre, sos mujer y tenés que cuidar la intimidad de la pareja. Con mucha bronca me dice: nadie le dijo nada a él. Toda la responsabilidad está en mí y yo estoy agotada. Lo último que pienso es en sexo. O a veces sí, pero no como antes. Estoy muy cansada. En la maternidad hay cansancio, cambios en el cuerpo, 1000 roles al mismo tiempo. Dato de color, además está la prolactina, hormona top de la lactancia, que baja el deseo sexual. No es que tenemos una falla, hay una cuestión biológica. Con más razón el deseo muchas veces queda al final de la lista. Esto es parte de la naturaleza. A todos los cambios a nivel corporal, emocional, hormonal, rutina, no es justo que le tengamos que sumar la presión impuesta culturalmente, y solo a nosotras, de que tenemos que cuidar la pareja. ¿Y qué pasa si en este momento es el varón quien se pone la pareja al hombro? ¿Qué quiero decir la pareja al hombro? Literal, que sea quien se encargue de bajar la carga mental de la mujer para que pueda tener espacio donde aparezca el deseo, que sea el hombre el encargado de la pareja o de cuidar la pareja. Está bien no tener ganas, está bien no querer y también está bien volver al deseo poco a poco sin exigencia. Lo importante es no presionar ni presionar al otro. Poder hablarlo, poder nombrarlo, poder respetar los tiempos de cada una. Mencioné el ejemplo para que veamos cómo hoy sigue recayendo en nosotras la presión de tener que satisfacer a nuestro marido. Sin querer, las personas a nuestro alrededor y quizás nosotras mismas seguimos pensando que así es. Y en realidad, la pareja es de a dos y no depende solamente de nosotras. El placer es mutuo, no tenemos que dar placer, no tenemos que tener a nuestro hombre feliz para que no nos deje.
no es solamente una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad compartida. En fin, vamos ya cerrando un poquito. Espero que esta reflexión les sirva para que esta diferencia entre varones y mujeres en el ámbito de la sexualidad eventualmente desaparezca o no nos genere culpa, represión y podamos ser más libres. ¿Qué podemos hacer? Primero, dejar de opinar sobre lo que hacen otras mujeres. Basta de, está en cualquiera, yo no sería así, no es para algo serio. No sabemos qué hay detrás. Y capaz esa mujer está eligiendo por primera vez lo que realmente quiere. Y qué admirable que lo haga. Nos apoyemos entre nosotras mismas. Segundo, tratemos de hacer conscientes estos comentarios de tenés que cuidar a tu hombre si no te va a dejar. Estas frases van construyendo realidades y miedos. Y tercero, dejar de buscar la validación, porque si tengo que reprimir mi deseo para que alguien me elija, entonces no me está eligiendo a mí, está eligiendo una versión que no soy. Así que sí, todavía como sociedad nos falta mucho, pero mientras más hablemos de esto, mientras más nos escuchemos sin juzgar, más cerca vamos a estar de vivir la sexualidad que cada uno quiere, sin culpa y sin vergüenza. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharme. Soy Luchi Rodríguez, psicóloga y sexóloga. Junto con Nacho creamos Espacio Vincular, un espacio donde trabajamos desde la psicología sistémica porque estamos convencidos de que la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros vínculos. Si te gusta lo que hacemos, puedes encontrarnos en Instagram, TikTok y en nuestra web como Espacio Vincular. Nos vemos en el próximo episodio.